Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio para la temática de circuitos RLC, circuitos de segundo orden. Tenemos el siguiente circuito y para resolverlo vamos a recordar un par de cosas. Les recuerdo que si es la primera vez que ves uno de estos videos, vayan al primer video que realicé sobre esta temática para que tengan una idea más general de cómo resolver este tipo de ejercicios. El enlace lo dejo en la descripción del video, la lista de reproducción donde encontrarán el primer video más otros videos resueltos sobre esta temática. Bueno, entonces, un repasón rápido. Tenemos los circuitos RLC, circuitos de segundo orden. Podemos encontrarlos paralelos en serie y circuitos RLC generales. Tanto los paralelos como los serie, es decir, circuitos RLC tanto en paralelo como circuitos RLC en serie, podemos encontrarlo sin fuente o con fuente. Y a su vez podemos encontrar tres tipos de respuesta: sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. Veamos nuestro ejercicio dentro de cuál categoría está. Tenemos un circuito RLC paralelo. ¿Por qué? Tenemos que este interruptor se cierra, pasa del punto A al punto B en t igual a 0. Es decir, que para t mayor que 0, el interruptor llega a este punto B. Entonces, esta parte no se tiene en cuenta, es decir, se me elimina esta parte, me queda un capacitor, una resistencia y un inductor. Y ambos elementos, o sea, los tres elementos, quedarían conectados ¿en qué? En paralelo. Por lo tanto, me queda un circuito RLC paralelo sin fuente, porque después del cambio, después de que el interruptor pasa al punto B, me queda estos tres elementos conectados en paralelo y a su vez no hay ninguna fuente ni de tensión ni de corriente que me alimente el circuito, es decir, que la respuesta se verá dada únicamente por la energía almacenada en estos elementos. Entonces, tengo un circuito RLC paralelo sin fuente y ya vendría a analizar si es sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. Este es un ejercicio del caso de circuito con respuesta subamortiguado, porque pues ya realizamos sobreamortiguado y críticamente amortiguado. Ahora vamos a resolver este tipo de ejercicios con respuesta subamortiguada. Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Vamos a seguir una serie de pasos. Lo más sencillo es, primero, hallar la corriente. Cuando hablamos de I, hablamos de la corriente en el inductor, a menos que se diga lo contrario. La corriente en el inductor en T igual a 0, el voltaje en el capacitor en T igual a 0, y eso lo analizamos en T0 menos, es decir, un instante antes de que ocurra el cambio. Recuerden que la corriente en un inductor y el voltaje en un capacitor no cambia de manera instantánea, por lo tanto, tanto la corriente como el voltaje en 0 menos va a ser igual a la corriente y el voltaje en 0 más. Por lo tanto, analizamos esta parte en T0 menos. El segundo paso será hallar alfa y omega sub 0. Les recuerdo, para quienes sean la primera vez que vean este tipo de video, vayan y vean el primer video que realicé sobre esta temática para que tengan una idea más general de lo que estamos haciendo. Entonces, el segundo paso es hallar alfa y omega sub 0. Eso lo analizamos en t mayor que 0. Y al ya conocer alfa y omega sub 0, podemos determinar si la respuesta es subamortiguada, sobreamortiguada o críticamente amortiguada. ¿Listo? El tercer paso es hallar x en t igual a 0, es decir, ya conociendo nuestra ecuación del tipo de respuesta, podemos hallar lo que nos piden evaluada en t igual a 0. Luego, el cuarto paso es hallar la derivada de esa respuesta, es decir, ya sea de la corriente o el voltaje, dependiendo de lo que nos estén pidiendo, evaluada en t0 más. ¿Vale? Vamos a hacer cada uno de estos pasos. Entonces, empezamos con el primero, que es hallar la corriente en el inductor en t igual a 0 y el voltaje en el capacitor en t igual a 0 en el circuito estando en t menor a 0. Como ven, el circuito estando en t menor a 0 está conectada a esta fuente de corriente de 4 ohmios, a esta resistencia, y tenemos estos dos elementos también conectados. El capacitor no está conectado, por lo tanto no se tiene en cuenta, pero en dado caso que tuviéramos un capacitor conectado al circuito, recuerden que para hacer este análisis tomamos el capacitor como un circuito abierto y tomamos el inductor como un cortocircuito. Entonces redibujamos el circuito. Entonces aquí tenemos el circuito redibujado. Tenemos la fuente de corriente, la resistencia, el capacitor no se tiene en cuenta, tenemos la otra resistencia y el corto. ¿De acuerdo?
En el ejercicio nos piden hallar la corriente en función del tiempo que pasa a través del inductor. Tengan eso presente. En todo caso, el primer paso es hallar la corriente y el voltaje en T0 menos. Aquí tenemos el circuito para T menor a 0, que sería este. Entonces, la corriente que pasa por aquí va a ser la corriente en T igual a 0. Y en el capacitor, como no se tiene en cuenta, simplemente tenemos que el voltaje en T igual a 0 en el capacitor va a ser igual a 0 voltios. ¿De acuerdo? Porque no se tuvo en cuenta el capacitor, porque está desconectado. Ahora, en cuanto a la corriente en T igual a 0, vemos que aquí tenemos un corto. En este corto está conectado en paralelo esta resistencia y a su vez también esta resistencia están conectadas en paralelo. Como tenemos un corto en paralelo a la resistencia, estas resistencias se me anulan. ¿Por qué? Tenemos que, por ley de Ohm, voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, tengo que el voltaje en un corto es 0, es decir que 0 sobre I va a ser igual a R. Entonces 0 sobre I pues es 0, entonces R va a ser 0, es decir que simplemente esto se me anula. Por lo cual tengo que la corriente entre igual a 0 en el inductor va a ser igual a 4 amperios. ¿De acuerdo? Ese primer paso es sencillito. Claro que hay circuitos de mayor extensión en el cual habrá que hacer más análisis para hallar estos valores, pero en este caso nos salió muy sencillo. Este sería la primera parte, que es hallar la corriente y el voltaje. Ahora vamos por la segunda parte, que es hallar alfa y omega sub 0. Para esto redibujamos el circuito después de que ocurre el cambio. Recuerden que el interruptor pasa de la posición A a la posición B, por lo tanto se me cierra el interruptor y me quedan estos tres elementos. Así que vamos a redibujar el circuito. Listo, aquí tenemos el circuito redibujado. Y para circuitos RLC conectados en paralelo tenemos que alfa va a ser igual a 1 sobre 2RC. Y omega sub 0 va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de L por C. Entonces tengo que alfa va a ser igual a 1 sobre 2 por R. ¿Cuánto es R? 10 ohmios. Por C, ¿cuánto es C? El capacitor es 10 milifaradios. Entonces tengo 10 por 10 a la menos 3. Resolviendo esto en la calculadora tengo que esto es igual a 5. Ahora omega sub 0 va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de L. ¿Cuánto vale L? 0.25 por el capacitor que vale 10 mili. Resolviendo esto en la calculadora tenemos que esto es igual a 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Que omega sub 0 es mayor a alfa. Es decir, 20 pues es mayor a 5. Tengo que omega sub 0 es mayor a alfa. Por lo tanto, tengo una respuesta subamortiguada. Es decir, que como nos están pidiendo la corriente en el inductor, tenemos que, como tal, la respuesta va a ser de la siguiente manera. I de t va a ser igual a Euler a la menos alfa por t, todo multiplicado por a sub 1, o sea, una constante, por coseno de WD de t, más a sub 2 por seno WD por t. Esta va a ser nuestra respuesta. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Hallar a sub 1, hallar a sub 2, porque alfa ya lo conocemos, que es 5. WD también tenemos que hallarlo. Y WD, de una vez vamos a hallarlo, es igual a la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 20 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Resolviendo esto en la calculadora tenemos que esto es igual a 5 raíz de 15, que es lo mismo a tener 19,365. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que hallar simplemente las constantes a sub 1 y a sub 2. Entonces, vemos en nuestra lista de pasos es, primero, hallar las corrientes y el voltaje, ya lo hicimos. Segundo, hallar alfa y omega sub 0, que fue esto. Ahí ya conocimos el tipo de respuesta, que es subamortiguada. El tercer paso es evaluar lo que nos están pidiendo en t igual a 0. Es decir,
tomamos nuestra ecuación y la evaluamos en t igual a 0. Tenemos que la corriente en t igual a 0 va a ser igual. Donde está la t la evaluamos por 0, es decir, Euler a la menos alfa por 0, que multiplica a sub 1 por coseno de WD. Todavía no reemplazamos valores, simplemente lo dejamos expresado con letras, por t. ¿Y t cuánto es? 0. Más a sub 2 por seno de WD por t. ¿Y t cuánto es? 0. Entonces tengo que I en t igual a 0, tengo que Euler a la menos alfa por 0. Alfa por 0 es 0. Y Euler a la 0, ¿cuánto es? 1. Tengo a sub 1 por coseno de WD por t. Y t es 0. Es decir, que WD por 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Es decir, que me queda a sub 1 por 1. O sea, a sub 1. ¿Vale? No se me pierdan aquí. Otra vez. Tengo que t igual a 0. Tenemos que WD por t, que es 0, sería WD por 0, pues es 0. Tenemos coseno de 0 es 1, por lo tanto tenemos que 1 por a sub 1 es a sub 1. Luego, más a sub 2 que multiplica a seno de WD por 0. Entonces, WD por 0 es 0 y seno de 0, ¿cuánto es? 0. Por lo tanto, 0 por a sub 2 es 0. O sea que aquí tenemos 0. Es decir, que la corriente en t igual a 0 va a ser igual a sub 1. Entonces, ¿cuál es esta I en t igual a 0? Eso fue el primer paso que hallamos, que es este. Y en t igual a 0, la corriente en el inductor va a ser igual a 4 amperios. Es decir, que mi constante a sub 1 va a ser igual a 4. ¿Vale? Entonces aquí tenemos nuestra primera constante despejada. Ahora vamos a hallar nuestra segunda constante. Y para eso utilizamos el cuarto paso, que es dx de t, es decir, derivar la ecuación en función del tiempo y evaluarla en t0 más. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación. Lo que vamos a hacer es derivar de i de t y evaluarla en 0. ¿De acuerdo? En 0 más. Entonces, ustedes van a tomar como ejercicio derivar esta expresión. Al final, después de que la deriven, la evalúan en t igual a 0, va a pasar lo mismo que pasó anteriormente, que pues coseno de 0 es 1 y seno de 0 pues es 0 y demás, simplifican y al final les tiene que dar que esto es igual a menos alfa por a sub 1 más a sub 2 WT. ¿De acuerdo? Ahora, alfa ya lo conocemos que es 5, a sub 1 también lo conocemos que es 4, a sub 2 es lo que queremos hallar y WD ya lo sabemos que es 19,365. Lo que no conocemos es este DI de t. ¿Cómo hallamos ese DI de t? Bueno, para esto recordemos que como estamos hablando de la corriente en el inductor, sabemos que el voltaje en el inductor va a ser igual a L, es decir, el valor del inductor por DI de t. ¿Cierto? Ahora, otra vez, tenemos que hallar la corriente en el inductor. Nos piden hallar DI de t. DI de t, ¿cómo lo relacionamos? Bueno, sacamos la ecuación, la expresión en que el voltaje en el inductor va a ser igual a el valor del inductor multiplicado por la derivada de la corriente en función del tiempo. Entonces, tengo que DI de t va a ser igual a B sub L, y este L está multiplicando, pasa a dividir sobre L. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hallamos este B sub L? Porque la L ya la conocemos. Ahora tenemos que hallar este B sub L. Es decir, que este B sub L es el voltaje en el inductor en T0 más. Vamos al circuito en T0 más, que es este. Este es nuestro circuito en T0 más, para T mayor que 0. Entonces tenemos la polaridad más menos y tenemos que hallar este BL. Resulta que por teoría básica tenemos que los elementos conectados en paralelo tienen el mismo voltaje, la misma tensión,
Es decir, que el voltaje V sub L va a ser la misma tensión del capacitor. ¿Y cuánto habíamos dicho que era la tensión del capacitor? Eso fue lo primero que hallamos, es 0 voltios. ¿De acuerdo? El voltaje en el capacitor un instante antes de que ocurra el cambio y un instante después sigue siendo el mismo. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor es 0. Como el voltaje en el capacitor es 0, tenemos que el voltaje en el inductor es 0 porque están conectados en paralelo. Es decir, que acá en mi expresión tenemos que esto va a ser igual a 0 sobre L. ¿Y L cuánto es? 0,25. Es decir, 0 sobre este valor simplemente es 0. Por lo tanto, tomamos esta expresión y reemplazamos los datos. Tenemos que d y dt es 0. Entonces tengo 0 es igual a menos alfa. ¿Cuánto es alfa? 5. Menos 5. A sub 1. ¿Cuánto es A sub 1? Ya lo habíamos hallado que era 4, ¿cierto? Este 4 por 4 más A sub 2 por WD. ¿Y WD cuánto es? 19,365. Entonces coloco por 19,365. Aquí simplemente operamos menos 5 por 4 es menos 20. Pasa al otro lado como positivo, tengo que eso es igual a 20. Igual a sub 2 por 19,365. Está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, tengo que 20 sobre esto es a sub 2 igual a 1,033. ¿De acuerdo? Esto está multiplicando, pasa acá a dividir y me da este resultado. Tengo a sub 2 y tengo a sub 1. Por lo tanto, ya podemos escribir nuestra respuesta, que es la corriente en el inductor en función del tiempo va a ser igual a Euler a la menos alfa. ¿Menos alfa cuánto es? Bueno, alfa es 5, por lo tanto menos 5 por t, que multiplica a sub 1. ¿Cuánto es a sub 1? 4 por coseno de WD. ¿Y WD cuánto es? 19,365 por t más a sub 2, y a sub 2 fue la que hallamos, 1,033 por seno de WD, que es 19,365 por t. Es decir, que esta es nuestra respuesta. La corriente que pasa a través del inductor en función del tiempo para t mayor que 0. Bueno, este es un ejercicio bastante sencillo, un ejercicio básico, en el cual ustedes pueden ir resuélvalo una y otra vez para ir entendiendo poco a poco el tema. En dado caso que requieran un complemento de cómo realizar esta derivada y evaluarla en t igual a 0, déjenlo escrito en los comentarios. Les agradecería enormemente su apoyo con un like a este video y compartiéndolo con sus compañeros de clase. Esto sería todo por hoy. Si tienen alguna duda me pueden escribir en los comentarios y nos vemos en un próximo video.